Bienvenidos a IFA Stories, donde la sabiduría ancestral se une con la narración moderna. Adéntrate en el mundo sagrado de Ifa, el sistema espiritual yoruba, donde cada historia encierra el poder de la adivinación, el destino y un profundo conocimiento cultural. Acompáñanos mientras desvelamos los misterios de los orishas, las fuerzas divinas que guían nuestro camino, Orunmila, los irunmoles y muchos más. Cada historia es un puente entre el pasado y el presente, tejiendo lecciones atemporales que inspiran, iluminan y transforman. Abraza la sabiduría, honra la tradición y embárcate con nosotros en el corazón de Ifa. Suscríbete ahora y deja que las historias te guíen. Para explorar historias yoruba completas, enseñanzas de Ifa y sabiduría ancestral, visita nuestro sitio web www.ifastories.com. Da un paso en el camino sagrado para acceder a más recursos e información. La fuerza protectora de Runmila, les preguntó a sus seguidores cuál era el árbol más fuerte para que una persona pudiera apoyarse en él y que sirviera como fuerza protectora detrás de ella, así como para guiarla en lo que no debe hacer. Sus seguidores le dijeron que el roble. Runmila respondió que no, porque el roble era propenso a ser arrancado de raíz. Cuando volvió a preguntar, sus seguidores dijeron, ¿y si no es el roble, será el árbol llamado Iroko? Él dijo que ese árbol también era susceptible de ser arrancado o derribado. Entonces, los seguidores admitieron que no conocían cuál era ese árbol. Runmila dijo que la palma era el único árbol capaz de apoyar, proteger y revelar el futuro a las personas. Tal como dice el verso, Pesaga, Abikulu, Ara, Werewere, Ni Oun, Nikan, Lotun, Feyin, Tika, Subo, Orun, Tuuru. Significa, yo soy el único que puede colocarse detrás de tu espalda y hablarte del futuro. El Ebo, sacrificio, se hace con una paloma. Si la persona que consulta es campesina, se le dice que hay una palma cerca de su finca, que pertenece a Runmila. Debe ir y ofrecerle la paloma a la palma. Si no es campesino ni agricultor, deberá darle una paloma a su Ifa. Nota: si aparece el Odu Akogbedi durante el Kyubodun, la ceremonia de iniciación en Ifa, se le aconseja a la persona que se lave la cabeza con un coco, usando su leche para hacerlo de vez en cuando. La prosperidad llegará a él después de haberse lavado la cabeza 201 veces en su vida.